A ver, Miguel, ya parece que hay ya la mayoría conectados. Continuamos. Miguel Cervantes, nada más te faltó D, ¿no? Miguel de Cervantes. Bueno. Sí, pareciera. Bueno, a ver, adelante. Eh, Ay, es que ya se me olvidó, profe. Se me Sí, fue la estabas onda. hablando del cristianismo, del templo donde está la corona de Cristo. Estabas hablando, entonces, la concepción de ver la parte del templo y también que te hablabas del estilo gótico, ¿no? De que es el que más estás tú, que te gusta más. Ah, sí, como lo que usted decía que la arquitectura demuestra el poderío, ¿no? De algo. Entonces en ese momento se quería demostrar el poderío de la iglesia ante todo lo demás, ¿no? Luego viene una arquitectura un poco más orgánica, como la de Antonio Gaudí, y cómo ya van cambiando un poco la perspectiva, o bueno, como la cosmovisión del ser humano en ese entonces, hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que Ajá. eh, las edificaciones pues ya se hacen un poco más hacia el humano, ya no tanto a la concepción de un Dios, ¿no? Entonces, pues, y por ejemplo, en la arquitectura de Barragán, lo que sí una vez escuché en un podcast es lo que todos sus espacios de Barragán tienen, están orientados a una contemplación, a la contemplación del ser humano, porque además de que juega con las luces y los colores, también juega con las sensaciones térmicas del entorno en el que Barragán configura sus espacios. O bueno, así es como lo, lo, lo manejaron en ese podcast. Y pues a final de cuentas yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque lo que ocupa es muchos espejos de agua. En su casa estudio, pues tiene un espejo de agua, ¿no? Entonces la sensación térmica del agua hace que estar como en una relajación. Aún así es como yo concibo ese espacio, ¿no? Sí, porque es otra de las palabras que decía la serenidad, ¿no? Soledad, silencio, ¿no? Naturaleza. Entonces el agua es natural y obviamente que el agua siempre ha sido un elemento de simbolismo, ¿no? Para lo que es la vida humana, ¿no? Y entonces en las creencias y costumbres, ¿no? Que entonces en todos lados es la iniciación. Y entonces la iniciación es lavar todo lo que no va con ello y es el agua, ¿no? El bautismo, el inicio de algo, de una creencia, un culto, ¿no? Entonces es un elemento natural y bueno, eso es lo que comenta Barragán. Y luego también acerca de lo que decías de la creencia y culto, costumbres, ¿no? Entonces los espacios arquitectónicos también y la cosmovisión, ¿no? Que la cosmovisión en todos lados, incluso en la misma religión hebrea, pues está el libro, ¿no? De lo que es el Génesis, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, es la cosmovisión de cómo se hace la creación del mundo y del universo, ¿no? Y todas las demás, los mayas, ¿no? Tienen el Popol Vuh, ¿no? Los mismos judíos también a veces tienen el Torá, aparte de lo que son el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, pues cada creencia pues, tiene su cosmovisión, ¿no? De cómo se crea la vida, el universo, ¿no? Entonces hablas del cosmos, el cosmos, pues, la energía que existe, que a veces no entendemos, ¿no? Y entonces cuando nos preguntamos, ok, científicamente, el Big Bang, la explosión, bla, 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 se hizo el universo, ¿no? Se crea la parte de las cuestiones orgánicas, se da la vida, ¿sí? Biológica, y empiezan a creer, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué había, no? Y entonces es la pregunta entonces donde también dice, ¿existe Dios o no existe, no? Y entonces ya en la parte de la explosión, de la creación del universo, los planetas, en la Tierra, ¿sí? Pues ya está el ambiente natural y aparecen los animales, ¿no? De una manera biológica natural, y dentro de esos aparecemos nosotros, ¿no? El hombre, como género, ¿no? Este, el hombre, y entonces para poder entender ese cosmos que estamos, pues la parte del cosmos que nos toca en la Tierra, poder entender como un animalito, pues se asusta el hombre, ¿no? ¿Por qué la lluvia, los truenos, el sol, la vida? Y entonces para poder entender o interpretar esa cosmovisión, ¿sí?
empieza él a creer de alguien poderoso, ¿no? De una manera natural que existen esos fenómenos, pues él no los entiende y entonces piensas, es que hay alguien más poderoso que lo mueve, ¿no? Y entonces empieza a crear templos, ¿no? Empieza a crear esos cultos y empieza con la manera más demostrativa desde la prehistoria, pues a lo mejor con el falo, ¿no? Que es el megalito, que es el primer edificación, ¿sí? Que le va a dar un sentido, un significado, ¿sí? Para poder hacer algo de interpretar esa cosmovisión, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí paro para si hay alguna pregunta o queda algo confuso, pues sus preguntas y si no, pues para continuar, ¿no? Para no seguirme y después a lo mejor quedan las dudas, ¿no? Confusiones o opiniones y entonces paro para que hagan comentarios, ¿no? ¿No? Ya, bueno, profe, ya, Sí, Víctor, a ver, ya, Víctor por, y luego la compañera que no vi la luz de la compañera. Bueno, Víctor, adelante. bueno, ya último comentario de lo que comentaba mi compañero, ¿no? De las sensaciones que es crear, ¿no? Que comentó que los espejos de agua que tenía Barragán en su casa, donde también contaba con entradas de luz que realmente no eran para una función eh, en específica, al igual que creo que sus casas tenían estos que le caracterizaban tanto que eran estos pasillos enormes, ¿no? Que no tenían una función en concreto para ser enorme, ¿no? Y que de igual manera jugaban con las sensaciones de los muros y las entradas de luz, y que al final de cuentas, no decía yo que Barragán no tiene función, o sí, no tiene esa, o que sus edificios no tienen ¿cómo llamarlo? Sí, función. Yo creo que sí, y creo que al final nos ha heredado él este equilibrio entre la forma, función y emoción, ¿no? Hoy en día vemos que estaba Internet plasmado de esta, este nuevo estilo de arquitectura que le llamamos arquitectura introspectiva, ¿no? Es algo que él nos heredó, que mismamente es este equilibrio entre minimalismo, funcionalidad y emoción, ¿no? Que al final es atemporal, que la arquitectura introspectiva carece de adornos y decoración en su forma externa, pero internamente es un espacio reconfortable, íntimo y privado, ¿no? Seguro y rodeado de elementos naturales, que bueno, creo que es algo que se debe de admirar mucho de Barragán, que él buscó y encontró el verdadero equilibrio, ¿no? De lo que significa eh, crear un espacio para el ser humano, ¿no? Ok, Víctor. A ver, bueno, déjame hacer ese comentario. A ver, la compañera que iba a hablar, que también le ganó el micrófono, Víctor, ¿quién era? ¿No? Ah, bueno, entonces, la función que también allí es lo que queda como que a diálogo, ¿no? Pero voy a hablar sobre la función. La primera condición de cualquier espacio, abierto o cerrado, es la función. Cuando el hombre se para en ese lugar, ya tiene una función el espacio. El de estar allí, el respirar, el admirarlo, el contemplar, ¿no? ¿Sí? Y darle una utilidad. Ah, pues le doy para, pues, darme mis baños de sol en un jardín, ¿sí? Entonces ya tiene la función el jardín, un elemento, ¿no? Un espacio que tiene ahí. No, pues estoy esperando la lluvia, ¿no? Y entonces ya tiene precisamente una espera, una funcionalidad que le va a dar ese espacio, ¿no? Entonces, primera condición que tiene cualquier espacio es la función, ¿no? Y entonces ya después va a cubrir una necesidad, ¿no? Pero también va muy ligada a la necesidad con la función, ¿sí? Entonces, ¿para qué me paro allí en ese espacio que va a cumplir una función? Porque tengo la necesidad de recibir la luz del sol, ¿no? ¿Y por qué tengo esa necesidad? Por cuestiones medicinales naturales, por condiciones de gusto, ¿sí? Y entonces vemos allí que cualquier lugar, cualquier espacio donde se pare el hombre es habitable porque ya lo está habitando ese espacio y cumple una función, ¿sí? Y va a cumplir o no en su totalidad una actividad o una necesidad.
pero lo que busca la arquitectura es que esa satisfacción sea al 100, ¿no? De ese espacio. Desde ahí, bueno, como que tratando de los puntos anteriores, de lo que es función, que sí se cumple, ¿no? Y entonces por eso el hombre es el protagonista principal, ¿no? De lo que es el espacio, ¿sí? No sé si hay comentarios hasta aquí. Profesor, yo quiero comentar algo Sí, de lo que acaba de comentar. sí, adelante, Yailin. Es que pienso que muchos, a partir de obras arquitectónicas como las de Luis Barragán, muchos interpretan su arquitectura más por la estética que por la función. Entonces, varias personas le dan su interpretación como que él primero vio la estética y luego la función, pero lo que, pues, no sé si lo sabemos a ciencia cierta cuál fue su proceso de diseño, mm, si usó un tipo de metodología para poder determinar la función de cada espacio. Entonces, quería preguntarle, ¿usted qué considera que debe de ser, pues, primero, ¿no? Ok, ¿La estética o la función? Porque muchos pueden trabajar la función primero y después la estética, y hay otras personas que prefieren trabajar la estética y luego la función. Pero ¿usted cómo lo vería más conveniente? ok. En primera, o sea, antes que la estética o la función, tenemos que ver la necesidad, ¿no? ¿Sí? Y la necesidad precisamente es una necesidad básica, ¿sí? De quehaceres naturales, fisiológicos, comer, asearte, ¿sí? Descansar, ¿no? Y después hay que quieres, se producen otras necesidades no naturales, ¿no? Entonces, produces una actividad, ¿sí? Y entonces, también dentro de esas actividades, que es en base a las necesidades, tiene que ser un lugar seguro, higiénico, de protección, ¿no? Y entonces esa parte de como primera función, ¿sí? Cómo después lo puedes hacer estético, ¿no? Entonces ya puedes utilizar elementos como es el color, la luz que hace Barragán, ¿sí? Los elementos naturales, ¿no? Sí, que primero son de protección, seguridad, de higiene, y después te da precisamente esa función para la necesidad o que quieres, ¿no? Entonces creo que tampoco se pueden desligar, ¿no? Porque también a veces en el caso actual, pues tú dices, bueno, quiero hacer un espacio muy agradable, ¿no? Para que mi función sea muy satisfactoria, ¿no? Sí, y entonces esa parte de agradabilidad no es precisamente una estética personal, pero si ya quieres que esa estética sea colectiva, pues ya vas tomando en cuenta otros elementos, ¿no? Color, textura, altura, o sea, la parte de la geometría, ¿sí? Y entonces como que tú quieras desligar qué es primero, sería muy difícil, ¿no? Y en este caso, yo así que me preguntas directamente, yo te diría, no sé, porque siempre he utilizado las dos cosas ligadas, ¿no? De que por lo muy simple que sea estético, ¿no? Sea agradable. ¿En Profe, qué? ¿En su geometría o en algo más? Sí, Jaylin. bueno, es que yo quería decir que es que hay muchas personas que en la actualidad primero quieren verlo de la estética y hay veces en las que no estudian de cierta manera el contexto general y se salen de contexto urbano, ¿no? Por lo mismo de querer dar un toque, pero un toque propio, termina siendo muy extravagante que no hace match con su contexto urbano. Entonces, yo a mi criterio pienso que primero se tiene que hacer un estudio urbano del contexto para poder determinar el tipo de estética. Porque digo, de muchas personas no hacen pues el estudio minuciosamente y nada más determinan así su diseño, le dan su toque propio y ya. Y por eso también um, como dice usted, uno se tiene que basar a un tipo de metodología, como lo que es lo de la ruta de usuarios, el programa de necesidades, y pues ya cuando se sabe la necesidad para ese tipo de edificación, ya es cuando determinamos los espacios, ¿no? Y entonces, a partir de determinar los espacios, determinamos la función
y su relación con cada uno de los espacios, qué tipo de relación se va a tener entre cada espacio y con los usuarios. Y ya a partir de eso se crea una conceptualización, que eso es lo que nos hace ya llevarlo a lo de la estética. Eso yo lo veo así a mi perspectiva, pero es que esa era mi pregunta, ¿no? Porque pues cada quien tiene su propio criterio, entonces pues yo pienso que hay personas, bueno, desde mi perspectiva siento que la, la estética se tiene que basar en lo de, con el contexto urbano, o, o no. No, sí, no, así es, y yo te voy a eso, ¿no? Mira, contestando la parte, la primera de tu pregunta anterior, de la metodología que ahorita tú dijiste, ya mencionaste algo, ¿no? Eh, la manera de trabajar de este Barragán, ya identificando precisamente los estudiosos acerca de Barragán, entonces dicen que su manera de proyectar, de hacer su arquitectura, que está en base a su autobiografía, como él lo dice, él lo menciona su discurso, pues es el método intuitivo, ¿sí? Que el método de diseño, ¿sí? Intuitivo está basado en el concepto de la caja negra, ¿no? En donde es el misterio, en donde dentro de una caja negra tapada, no sabemos qué conocimientos hay, y desde ahí se van a sacar los recursos para cualquier disciplina, ¿eh? Sí, y pues, esto está más asentado hacia lo que es el diseño y la arquitectura, ¿no? Entonces, sacar el misterio, entonces cuando se le encargaba un proyecto o es un encargo, vamos a llamarle encargo, a Barragán, él no resolvía de inmediato, ¿no? Y no bocetaba nada, no escribía, sino que de acuerdo a su trayectoria, a su pensamiento, a su experiencia, él de repente se sentaba, ¿sí? Y sacaba la solución, ¿no? Sí, pero a su experiencia muy personal. Entonces, pues los clientes, la gente, pues intuían, sí, que él era un gran diseñador, ¿no? Que al hacer ya a la solución de un encargo, pues confiaban, sí, en esa solución. Entonces, sacaba cosas que no se veían, ¿no? Y en este caso, mucha de su experiencia, de su vivencia, pues eso es lo que demuestran. Entonces, su metodología de trabajo, ya de acuerdo a los que estudian y estratifican y acentúan el método científico, pues toman como parte el método intuitivo en la arquitectura, ¿no? Basado en la caja negra, ¿no? Y luego ya la otra parte, ya en lo que ya tú comentas de lo que me preguntaste al principio de la metodología, obviamente que sí, vemos el contexto, ¿no? Que tiene que ser, y esto te digo, también nos los mostraba Vitruvio, ¿no? De que era la parte ventajosa del lugar natural que hablamos del libro 6, ¿no? ¿Sí? Ver esos recursos que hay. ¿Sí? Entonces el contexto, pues ya en la actualidad, si lo vemos en un contexto urbano, en un contexto rural, pues vemos entonces de dónde tenemos una directriz, ¿no? Y en el caso dado, cuando dices hay una parte caprichosa que contrasta precisamente con el lugar, entonces ya estamos hablando de una tendencia individualista, ¿no? Que no va de acuerdo y una demostración de poder y de modelo económico, ¿no? Que yo en una colonia popular, por decir, vamos a hablar aquí en Iztacalco, ¿sí? En la alcaldía de Iztacalco, en la zona del pueblo de Iztacalco, ¿sí? Que hay barrios y en uno de los barrios, ¿sí? Se haga un rascacielos, ¿no? Pues nada que ver, ¿no? Sí, de que pues yo tengo el poder, tengo el y que voy a hacer el cambio, ¿no? Y voy a hacer un rascacielos, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Que alguien ya lo vislumbró, porque ya están haciendo edificios de departamentos, ¿sí? De 20 niveles, ¿no? Aquí en Iztacalco, ¿sí? Y entonces ya está pensando ese modelo económico, ¿no? ¿Sí? Y entonces ese capricho, en ese contraste que van a partir precisamente que a veces de la forma, ¿no? Del capricho, pues sí lo hay, ¿no? Porque las leyes lo permiten, ¿sí? Pero en la parte de arquitectura, creo que allí no debemos perder ese romanticismo, esa visión, ¿no? De lo que realmente es la arquitectura, ¿no? Y no irnos a la parte de constructiva, de ingeniería y demostrar el poder económico, ¿no? Creo que todavía el romanticismo existe, ¿no? Aun a pesar de que la parte mercantilista
pues se ha perdido, ¿no? Y nos volvemos más en consumistas que en románticos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si con esto puedo integrarme a la respuesta que esperabas, Yailin, porque de aquí ya ya me puedo seguir a lo que es el método científico, ¿no? Que es precisamente la metodología y que obviamente vamos a ver lo que es el medio humano, el medio económico, el medio tecnológico, medio político, medio urbano y medio, son 6 medios: el humano, económico, tecnológico, político, legal, urbano y físico-climático, ¿no? Que es el contexto, ¿no? La parte físico-climático, que se deben tomar en cuenta para la metodología de hacer arquitectura en este momento, ¿no? En este tiempo. Sí, y es la tendencia de utilizar una metodología lógica, racional y modelo económico, Yailin. A ver, cierro mi comentario hasta aquí. No sé si a lo que comentaste anterior puede ayudar a algo o podemos abrir a que los demás compañeros tengan opiniones. Jaylin. Sí, sí estuvo bueno. Bueno, pues sí, sí fue como el, que nada más quería otra perspectiva diferente de eso, Ah, de cómo el contexto urbano no muchas personas lo consideran para su diseño, hablando de estética, ¿no? Pues ya me dio su perspectiva, entonces esto ayuda a complementar mi criterio, ¿no? ok, ok. Y obviamente no te quedes ahí, ¿no? Obviamente lo vas a ir adecuando, modificando a lo como vayas así viviendo y transcurriendo el tiempo en la academia. Ahorita esos 5 años que tienes que terminar, ya llevas 2 con vas a empezar en el segundo, terminar el segundo, y entonces, pues bueno, es lo que vamos a ver, modelarte, te vas a ir disciplinando, ¿no? En esta área. Entonces, bueno, alguien más, o sea, porque fue muy interesante esta pregunta que tanto Víctor Eh, como Yailin. A ver, adelante, Daniela. yo quisiera dar mi opinión sobre este tema. Bueno, para mí, en este punto pues de mi vida, con todo lo que conozco hasta ahora y más o menos sé, todavía no soy tan, bueno, conocedora en todo de la arquitectura y de la ingeniería, pero pues por lo que sé ahorita, mi criterio creo que está en que el análisis previo a todo el proyecto y conceptualización que debemos de hacer para cada proyecto arquitectónico de cualquier índole nos da pauta para las dos cosas. Igual yo soy muy, eh, pues partidaria, lo puedo decir así, que forma y función eh, están ligados, o sea, yo no los podría separar. Hace poco estaba platicando con otra persona y me preguntó justamente eso. Esa persona no es arquitecta ni nada, es solo un amigo, pero pues igual le interesa un poco la arquitectura y solo él me preguntó, o sea, tú de manera personal, ¿qué piensas, no? O sea, ¿eres más funcionalista o eres más de otro estilo o tú qué priorizas, no? La función, la forma, o sea, ¿qué priorizas? Y yo le dije, no te puedo contestar eso porque para mí son dos cosas que van integradas, ¿no? La función y la forma son compañeras que siempre van de la mano porque aunque tú no le des, o sea, tú no tengas como diseños muy abstractos en la mente, muy artísticos o algo así, tu misma programa que haces, tu misma conceptualización que tú vas haciendo, te va dando pauta a una forma, aunque sea sencilla, pero ahí la tienes, ¿no? O sea, no es como que si el espacio se va a quedar sin ninguna forma en absoluto. Entonces yo siento que van muy ligadas y también algo de lo que se habla poco en esta liga es que por medio está el espacio. Entonces, creo que más bien son tres que deben estar en equilibrio: forma, función y espacio. Porque a veces, muchas veces yo me he tapado con arquitectos de esta escuela, tanto estudiantes como maestros, que dicen, sí, ok, tiene que funcionar y tiene que verse por fuera bien, bonito, pero el interior, pues ya que lo haga un interiorista, ¿no? Un diseñador de interiores. En eso ya no me meto. Entonces yo me quedo como,
no. O sea, ese también debería ser tu trabajo porque aunque no te especialices en eso, una es tu proyecto, ¿no? Y dos son tus clientes. Tú deberías preocuparte porque tanto el exterior como el interior, una, sean armónicos y lleven una buena secuencia y se relacionen de una buena manera. Y dos, que cumplan con lo que el cliente te pide aparte no sé, de necesidades básicas, comer, dormir, ir al baño, ¿no? O sea, entonces, para mí no solo es forma-función, creo que con eso concluyo, también tiene mucho que ver el espacio interior y que es mucho que los arquitectos e ingenieros en específico dejan como fuera, bueno, algunos de los que yo conozco, ¿no? O lo dejan al final, ¿no? O sea, primero hacen todo lo demás y eso lo dejan al final como, ah, bueno, eso ya no importa tanto, entonces no, yo creo que tiene una importancia muy buena y que pues desde el análisis que hacemos urbano, rural, sitio, nuestro terreno topográfico, desde esos primeros momentos nosotros, o bueno, por lo menos yo, estoy ligando las dos cosas, no solo la función o no solo el qué necesito en este espacio, ¿no? O sea, también la forma. Incluso algunos terrenos me dan así, por ejemplo, si hay un árbol, de ver, ese árbol me gustaría dejarlo para después hacer otra cosa, ¿no? O sea, no sé, es algo que a mí me pasa actualmente y pues solo lo quería compartir. No, Y está gracias. muy interesante tu punto de vista, Daniela, porque el que no te integres al interiorismo, estás fraccionando el hacer arquitectura, ¿no? Sí, porque te digo, la definición es espacios, ¿no? Si a lo mejor no acentúa que, pero se habla de espacios cerrados y abiertos, ¿sí? Pero entonces el espacio del interiorismo, y también les comenté la definición de arquitectura de Lao Tse, ¿no? De hace 3000 años, un chino, en donde se debe dar la espiritualidad, ¿no? Al espacio interior. Entonces el arquitecto, entonces fue también una de las preguntas que le hice, ¿cómo estamos viviendo el espacio, ¿no? Ahora, en ese encierro. Y entonces obviamente el interiorismo es parte integral, aun a pesar que hay como una especialidad, pero se fracciona, ¿no? El hacer en arquitectura. Bueno, tú haces obra civil, tú haces instalaciones y entonces se vuelven en especialistas, ¿sí? Pero también Vitruvio nos decía, no vamos a ser especialistas, ¿no? Sino vamos a tener los criterios suficientes para hacer la arquitectura en ciencia y arte, ¿sí? Y entonces, desde allí, se vuelve el arquitecto un director, un coordinador, ¿sí? Un líder. Entonces, por eso yo les digo que hacer arquitectura es mucho más allá que dedicarnos a algo en específico o algo como especialista, ¿no? Es parte de ello. Debemos tener experiencias, debemos tener, digo, los conocimientos para tener los criterios suficientes, ¿no? En el caso de que cuando estamos haciendo la conceptualización del proyecto, es el concepto, las ideas y luego el logos, ¿no? El logos, el tratado, el estudio. Entonces, por eso es concepto, ideas y luego el tratado es la conceptualización, ¿no? Y entonces ver todo el contexto que rodea en todas las cuestiones físicas, sociales, económicas, políticas, ¿no? Y entonces desde ahí viene la conceptualización, que todas las ideas se aterrizan precisamente finalmente, en forma y función. Y entonces, ese concepto de forma y función es de una manera biológica, ¿no? ¿Por qué tenemos la forma que tenemos el ser humano, ¿no? Porque hay funciones naturales de los sistemas, de los órganos, ¿no? Entonces, ahí están ligados la forma que tenemos como seres humanos y las funciones que tienen todos nuestros sistemas internos, ¿no? Una hoja, ¿sí? Una hoja de un árbol. ¿Por qué tiene esa forma? Porque tiene que correr la sábila por ahí, sacar el dióxido de carbono, producir consumir el dióxido de carbono, sacar oxígeno, y entonces la forma y la función es natural, ¿sí? Y el hombre ha copiado de una mala forma la naturaleza desde la antigüedad, ¿no? Entonces, la forma y función van ligadas, ¿no? Y cuando también me preguntaba por allí, Yailin, qué opinaba de eso, pues, nunca he podido hacer eso, entonces siempre van ligados, ¿no? La forma y la función, ¿sí? Y entonces vemos esa parte natural, ¿no? Que desde la naturaleza hay ese orden, ¿no? Ese orden. Y cuando el hombre hace un cambio de esas situaciones que están posicionadas en su lugar, entonces ya viene un desorden, un desacomodo de ello, ¿no? Y cuando lo hace de manera muy compleja,
se le llama que hace un caos, ¿sí? Y cuando ese caos se trata de entender, ¿sí? Se trata de ver el por qué sucede ese caos o desorden, nos elevamos a un nivel mayor. Entonces nos vamos a un nivel de superior, ¿no? Y entonces va habiendo una transformación, ¿sí? Una adecuación del momento. Entonces, por eso, ese orden, mediante ese estudio, ese tratado, se llama un ordenamiento, ¿no? El estudio del orden. ¿Y cómo vamos a hacer ese estudio del orden? Mediante un método, ¿no? Un proceso de pasos lógicos a seguir, y luego esos métodos de cómo están esos pasos lógicos a seguir, los vamos a llevar mediante un logos, ¿no? Un tratado, un estudio, que es la metodología. Y entonces allí está muy ligado todo el concepto de orden, ordenamiento, método, metodología, ¿no? Y en este caso, del hacer en la arquitectura, ¿no? Que la manera de pensar de cómo cumplir esa edificación, tenemos que llevarla a cabo mediante una secuencia lógica, ¿no? Que le digamos orden y metodología. A ver, no sé si pude aportar algo acerca del concepto de lo que es forma y función, ¿no? Que viene desde una parte natural y obviamente tiene que venir desde un orden que ya existe, ¿sí? Y entonces cómo van totalmente ligados, ¿no? Orden y, forma y función, ¿no? Profe, Sí, Miguel. a mí me gustaría recalcar lo que dijo mi compañera, que la forma y la función eh, va de la mano con el concepto del proyecto, o bueno, con la conceptualización que se tenga del proyecto, eh, debido a que la conceptualización es como la idea generatriz de todo el proyecto, pero sin que lo comprometa como tal, con alguna forma en específico. Debe de ir de lo particular, digo, General. de lo general a lo particular. Y eso es lo que muchas veces se nos hace muy complicado, porque por ejemplo en mi caso yo llevé un poco de concepto en procesos del proyecto arquitectónico. Entonces nos daban pequeños ejercicios donde teníamos que hacer metáforas abstractas, pero eran dibujos muy simples con una oración que teníamos que hacer una metáfora, pero era ir de lo general a lo muy particular, sin comprometer alguna forma en específico. Entonces esa idea generatriz, pues aplicarlo al proyecto, muchas veces ya se tiene una forma definida, o bueno, no una forma definida como tal, pero ya un pequeño embrión, por así decirlo. Y nos lo puso como ejemplo la concepción de un bebé, que como tal no vienen sus rasgos en específicos, pero ya en ese óvulo con el espermatozoide ya viene cómo va a ser como tal el niño. O bueno, ya vienen sus rasgos definidos, pero no se ven. Algo así como una esponja cuando se le pone agua, que no se ve como tal, pero ya viene impregnado ahí mismo. Ahí mismo vendría el, como tal, la forma y la función, pero van de la mano al proyecto, ¿no? Sí, definitivamente así es, Miguel. Y obviamente estamos hablando de la naturaleza, ¿no? La naturaleza del hombre ahí, la parte biológica, ¿no? O sea, igual yo les digo la hoja de un árbol, ¿por qué es así del fresno? ¿Por qué es así su follaje del pino? ¿Por qué es así, no? Porque tienen una forma, tienen una función, tienen que recibir un clima, un lugar físico, minerales, y entonces se da esa respuesta a ese orden natural, ¿no? Y cuando el hombre quiere hacer un injerto, ¿no? Y entonces transforma, ahora que el jitomate o el mango sean más grandes, ¿no? Entonces empieza a alterar allí, entonces ya viene el desorden, ¿no? Viene un caos, ¿sí? Y después quiere recomponer, ¿no? Mediante un invernadero, ¿no? Y entonces en la arquitectura pasa lo mismo, ¿no? Pasa esa parte de orden en función y viene en el caso de la parte de lo que es el individualismo, ¿no? Tratar de la parte colectiva, resaltar, pero sí viene de una tendencia, ¿no? Entonces, pues vamos viendo que es una cuestión muy interesante y el proyecto de la formación en la disciplina, pues es muy bello. Digo, pues yo estoy muy satisfecho de
de que fue parte de mi vida, es parte de mi vida la arquitectura y ahí estoy, ¿no? Entonces, bueno, también ustedes van viendo eso, ¿no? Entonces estamos en esta cuestión súper interesante. Entonces, miren, nos quedan de sesión de Zoom 3 minutos, menos 3 minutos y son 15 minutos todavía de clase. ¿Nos reconectamos o tienen todavía comentarios? Si hay comentarios, pues nos reconectamos para continuar con lo que minutos de clase que nos restan o ya en la siguiente clase van mostrando sus avances de acuerdo a la guía que les di para la integración de la unidad 1, ¿no? Y obviamente pues van a ir refrescando muchos de los comentarios que hicimos, los van a ir asentando en su evidencia y con la lectura, ¿no? Para poder, ya se me están conectando los del grupo que viene, del siguiente, que empiezo a las 10 con ellos. Fíjense, ya están conectando antes. Bueno, entonces, ustedes díganme, chicos, nos quedan menos de 3 minutos. Profe, pero, perdón, ¿cuál es la tarea? La tarea, pues, que lean y que vayan presentando sus avances, ¿no? Sí, y que comenten precisamente, porque como tarea Profe. específica, sí, específica es la entrega, ¿no? En el 17 de septiembre. Sí, Yailin. O sea, esos avances son los que van a ir integrados en la entrega final, ¿no? En la entrega final, sí, entonces aquí pues es para que vayan viendo sus, Entonces, una computadora, profe. como quieran, pues son sus borradores o a mano, ¿no? O tengan ustedes sus apuntes y vayan complementando, ¿sí? Lo pueden mostrar en la pantalla, ya ven que les puedo abrir la pantalla, si ya lo tienen en computadora para compartir, pues lo hacemos por ahí, ¿sí? O con los comentarios, ¿no? Que nos ayudan muchísimo. Solo es complementar el cuadro que viene en el PDF que nos mandó, obviamente como texto, ¿no? Pero es como que contestar cada uno de los puntos, ¿no? Así es, y en base al criterio de ustedes, ¿no? Y entonces Claro. es una guía muy perfecta para que tomen esas ideas para su conceptualización. ¿Sí? Entonces, chicos, un minuto y cachito, cerramos sesión o nos reconectamos si hay todavía preguntas. Por mi parte ya no hay dudas, profe. Igual, por mi parte ya no hay dudas. Ok, chicos, bueno, entonces cerramos la sesión. También así yo aprovecho para estirar las piernas, ¿sí? Y respirar porque me toca otra sesión de 3 horas con el siguiente grupo. Entonces, bueno, pues que tengan buen provecho. Si no han desayunado, van a desayunar. Excelente día, un placer estar con ustedes y nos vemos próximo viernes. Excelente viernes, fin de profe. semana. Gracias. Viernes. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, Muchas profe. Buen gracias. día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye.